En 1985, Bolivia tuvo una hiperinflación. Los precios subieron a 11.000% al año. ¿Cuán cercanos o lejanos estamos frente a este fenómeno? Pues ahora les cuento en dos capítulos. Este es el primero. El ministro Marcelo Montenegro ha utilizado la hecatombe de la UDP de mediados del 85 para afirmar que lo que tenemos ahora no es pues una crisis. Pero veamos un poquito más en detalle desde una perspectiva histórica. Con mucha frecuencia oímos decir que la crisis económica, social y política que vivimos va a terminar como en 1985, cuando gobernaba la gloriosa Unidad Democrática y Popular, una coalición de izquierda comandada por Hernán Siles Suazo. Si este es el final ineludible, felizmente también ya tenemos la solución: revivir el famoso Plan de Estabilización, Decreto Supremo 21060, que paró en seco la hiperinflación y que abrió las puertas para un cambio estructural, el neoliberalismo. Frente a la afirmación de que sería una crisis como de mediados de los años 80, el gobierno sale a desmentir esta visión con datos y dice: no, esta es una mirada apocalíptica, y aprovecha la oportunidad para posesionar en la opinión pública la idea de que crisis es lo que pasó pues durante la UDP y que por lo tanto ahora, comparada con nuestra época, la situación macroeconómica sería de bonanza, de tranquilidad, de estabilidad. Eso te dice la propaganda del gobierno. Te dice más: crisis eran las de antes. Ahora esta coyuntura es una reunión pues de té, de señoras revolucionarias debatiendo apasionadamente sobre los beneficios de las flores de lavanda en la aromoterapia. Pero antes de precipitarnos, veamos un poco de historia. La crisis económica de la Unidad Democrática y Popular se originó a final de los años 70, después del auge de un modelo estatista. Durante el periodo que gobernó Banzer, una dictadura, 1971-1977, la economía creció en promedio al 5.5% gracias al aumento significativo de los precios de los minerales, sobre todo el estaño, y al ingreso de préstamos baratos que venían del reciclaje de los petrodólares. La bonanza económica, sin embargo, entre el 2006 y el 2005 se parece un poco. Se explica también por el aumento significativo de los precios del gas natural, los minerales y la soya. También ayudó al crecimiento el perdonazo de la deuda externa. Esta bajó la deuda de 64% del Producto Interno Bruto en el 2004 al 17.5% del 2007. Ese periodo la economía creció al 5%. Una similitud entre ambos periodos, Banzer, Evo Morales, Arce Catacora, además de las señaladas que es que adoptaron modelos económicos con un fuerte énfasis en inversión pública, el masismo y el bancerismo eran fuertemente estatistas hasta los tuétanos. Ahora, los gatilladores de la crisis, veamos: a finales de los años 70, Bolivia salía de una dictadura militar, enfrentaba una crisis de balanza de pagos, hubo una caída muy fuerte de los precios de las exportaciones, especialmente de los minerales, el estaño, colapso de la deuda externa. Súbitamente se secaron fuentes de financiamiento internacionales y nacionales y comenzó la crisis. En el 2015, que es el punto de inflexión, la economía boliviana perdió también el 33% de sus ingresos de exportaciones. Al igual que en los años 70, la economía sufrió un shock externo negativo, originado en la caída de los precios de la materia prima, en particular el gas y algunos minerales. Pero al contrario del periodo de la UDP, cuando no había recursos y no se tenía fuentes alternativas de financiamiento, los gobiernos de Morales, Áñez y Arce se endeudaron interna y externamente para sustentar la crisis y utilizaron más de 13.000 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia para sustentar el crecimiento, aunque cada vez menor el crecimiento. En este ámbito de comparación, si bien ambos periodos
la crisis se origina en el sector externo de la economía, el sistema económico en los años 2015-2023, por supuesto, está mucho mejor preparado para afrontar los desajustes de la balanza comercial, que eran muy parecidos a mediados de los 80. Se pudo diferir la crisis, pero no evitarla, aunque con características muy diferentes. Ahora bien, el deterioro de las variables macroeconómicas en el primer quinquenio de los años 80 fue muy rápido. Frente a la caída del financiamiento externo, el deterioro de la balanza de pagos y el incremento del conflicto distributivo, el gobierno de Siles Paz Zamora se vio obligado a financiar sus gastos e inversiones con lo que en la época se conocía como emisión inorgánica de dinero, ahora diríamos con señoreaje. El resultado fue una recesión de menos 4.5% en el periodo 1980-1985. En 1981, la inflación llegó a 23.5% para después explotar a más de 11.000%. Bolivia registraba una hiperinflación. Entre 1980 y 1984, las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia fueron negativas, menos 27 millones de dólares, por ejemplo, en el periodo 82. En el auge de la crisis, el déficit público superó el 25% del producto. La moneda nacional se devaluó brutalmente. Un dólar llegó a costar varios millones de pesos bolivianos, como se indicaba anteriormente. Entonces, estos son los antecedentes históricos y en el próximo capítulo te muestro más detalles de las semejanzas y grandes diferencias que hay entre la crisis de la UDP y la crisis que vivimos en la actualidad con el gobierno de Arce Catacora.